Y preside la ONG Alavid. Levin Samuel lo saluda Granados, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, en función a las actividades que desarrollan las diferentes ONG que trabajan en pos de un bien en común y específico, ¿no? Y para aquellas personas, digo, que quieren saber de qué se trata y cuál es la función que está realizando la ONG que usted preside, ¿hace cuánto que está, digo, en funcionamiento en Tierra del Fuego y cuál es la premisa que en tal caso lleva adelante esta ONG? Bien, te cuento que Alavi nació hace 8 meses a Ujú. partir de la cantidad de casos que fuimos viendo que no son visibles y el poco acompañamiento que había en cuanto a esto, por obviamente, no porque no se quiere, sino por la ley de personal para acompañar estos casos. Hola, ¿sí me escucha? Sí, ahí Ah, te escuchás bien. sí, ahí, perfecto, ahí. Bien. La Asociación en Lucha contra el Abuso y la Violencia Infanto-Juvenil. Y acompañamos en el camino, en realidad desde Alavi ahora en marzo vamos a estar hecha por profesionales y por algunas de las fundadoras, que es apuntando a la prevención y a las pautas de que hay en un niño o en un adolescente cuando está en riesgo y nadie se da cuenta que le está sucediendo, el niño empieza. Hola, ¿sí me escucha, Patricia? Sí, perfecto. Sí, sí, porque se corta la comunicación, a ver si podemos mejorar porque sale entrecortado y la intención es que salga lo más óptimo posible para que clarificar, digo, en función al trabajo que ustedes realizan. ¿Ahí me escucha? Perfecto. Bien, bien. A ver si podemos mejorar el tema del audio para, digo, encauzar la entrevista, porque interesante es un tema pendiente que teníamos para abordar y la intención dentro de lo que refiere a la producción del programa era tocar estos temas, ¿no? La función que cumplen las diferentes ONG, como es el caso de Alavid. Retomamos la comunicación. ¿Me escucha Patricia ahí? Sí, te escucho Bien, perfecto, David. bien. La dejamos entonces que siga en función a lo que estaba expresando. Bien, les estaba contando de que desde Alavi lo que estamos trabajando fuertemente es con la prevención y las pautas de alarma que hay de los niños o los adolescentes que son víctimas o que pueden ser víctimas de abuso, enseñar a padres, a docentes, a los sectores, qué está sucediendo, o sea, qué pasa con el niño que mayormente era, ay, no se porta mal, no sé, este chico, ese tipo que muchas veces vienen por el origen de un abuso o de una violencia que se está ejerciendo sobre él y que se manifiesta con el modo que puede, que es la rebeldía y a orinarse en la cama y muchas otras pautas que hay en los niños que hay que empezar a estar pendientes. Digo, esas alarmas, como usted bien señala, que se empiezan a detonar en un menor que está padeciendo esto, también digo, incide en función a que la capacitación o en tal caso la observación que realice el núcleo familiar hacia el integrante, digo, que está teniendo esos síntomas, ¿no? De alerta, lleva también el hecho de la asistencia, ¿no? Para aquella persona, para primero tener la capacitación y también derivar a un profesional para que realice también el hecho del seguimiento y después realizar la denuncia si se corrobora en tal caso el abuso, ¿no? Si nos dejé, claramente siempre le creemos a los niños. Cuando un niño habla, Claro. siempre le creemos, ¿viste? Ese es un principal en nosotros, el acompañarlo, después en el camino se verá, para eso está la justicia. Ujú. Es acompañarlo, ver qué está sucediendo, hay que tener en cuenta que entre el 60 y el 70% de los abusos son intrafamiliares, Claro. por eso es muy importante que los docentes, los médicos, personales de distintos sectores sepan cuáles son las pautas de alerta a ese niño para poder denunciar y poder ayudarlo, porque el punto es ese, siempre ayudarlos.
Entonces es muy importante que no solo los papás se capaciten, tíos, hermanos, sino que las personas que están en los distintos sectores, más en el sistema educativo, que es donde el niño acude casi todos los días, sepan cuando a un niño le está sucediendo algo que tiene que ver con esto. Ahora, estas charlas y estas capacitaciones se están brindando el gobierno, digo, que está en curso y los gobiernos anteriores, digo, desde su perspectiva, ¿han marcado política en función a la capacitación del docente? En realidad, o sea, yo te voy a ser honesta del lugar de lo que nosotros hacemos. Hay mucho abandono en este tema, muchísimo. Hay muchísimo para hacer. Nosotros por ahí tenemos una visión más abierta en cuanto a capacitaciones que vamos haciendo de lo que son los talleres y cómo poder comunicar. Lo ideal es que el adolescente lo incorpore y que sepa cuáles serían las salidas en caso de un abusador. Cuál es su modo de seducción, cómo es que te lleva a determinado lugar, bueno, un montón de cosas que es muy importante desde ese lugar. Y después abrir talleres para padres. Por ejemplo, la otra vez hablaba con Gabriela Medina, que es la presidenta de Tú Puedes, claro, que es una ONG para niños con discapacidad, y Gabriela hace 4 años que es presidenta de la asociación, y mi pregunta fue, Gaby, ¿cuántos casos tuviste dentro de la asociación en estos 4 años? Y Gaby me dice ninguno. Y cuando yo charlo con los profesionales de Alavi, o sea, nos alarmó años cuando sabemos que de 10 niños que son abusados, ¿sí?, 6 son niños con discapacidad, justamente por su imposibilidad de comunicar, mayormente no hablan, cuando tienen problemas que son a nivel neurológico, alarmas que los niños sí dan y que podemos ver desde otro lugar. Así que con Gabriela articulamos en eso y quedamos que ahora en marzo vamos a estar dando una charla para los papás de niños con discapacidad y para los profesionales que están cerca de ellos, desde la docencia, kinesiólogos, porque es muy importante, o sea que en 4 años vos, si es un caso de violencia ni abuso, vemos en la estadística de Alavi que eso no es real, solo que no es visible. Granados, en función a las capacitaciones que usted me está charlando, y digo, anticipando en función al trabajo articulado con otra ONG, ¿no?, que es Tú Puedes. Ustedes ya han arbitrado los medios en el ámbito virtual a través de las plataformas para desarrollar esta actividad. ¿Ya lo vienen realizando en lo que va de función de esta ONG? No, a partir de marzo, todavía no tenemos fecha, pero vamos a abrir para hacerlo de manera virtual y también la posibilidad de hacer un taller, ya sea en toda la provincia, Tolwyn, Ushuaia y Río Grande, para poder que esté abierta a la comunidad de manera que la gente sepa cómo manejarse, cuáles son las pautas de alarma. De hecho, también, calculo que en marzo también va a ser, vamos a tener una psicóloga de Buenos Aires, que ella es de abuso y es psicóloga y lanzó un libro, así que seguramente en marzo también la vamos a tener. La verdad que lo que hace el IDIS es genial y ella empezó a articular con la LAVI de manera interna, para que la gente desde ese lugar también tenga una posibilidad de saber. En realidad, a la tema, cuando tenemos casos, los acompañamos, la psicóloga de la asociación con la contención, de la parte de los letrados buscamos la manera de hacer todo, si es una persona que no puede abonar un abogado, que es muy caro, porque, bueno, como todos saben, en caso de abuso la víctima no tiene un abogado de manera gratuita. Gaby, también este año vamos a presentar un proyecto en cuanto a eso, porque si vos sos victimario, o sea, sos el abusador, pero vos como víctima tenés que ir a pagar uno, y si no tenés, ¿quién te defiende? Son varias aristas, digo, que hoy se detallan como vulnerables, ¿no?, donde también no hay asistencia por parte del Estado, y digo, y las ONG suplen esa falencia del Estado que está ausente en este ámbito, ¿no? Y tan importante porque la violencia no es todo también una cuestión de abuso, sino también en el hecho de los derechos de los chicos, ¿no? Digo, en este ámbito también ustedes han tenido que asistir, digo, de aquellos menores que por ahí no han tenido asistencia del Estado en diferentes ámbitos.
Sí, absolutamente. Que la verdad es que las respuestas que hemos tenido, gracias a Dios, para mí que soy creyente, siempre han sido positivas organismos. Por ahí hay falta de personal, eso es real, por ahí no, es así, eso es sumamente visible. Demanda, desgraciadamente, en estos casos. Uno de los casos más resonantes es un niño de Tolwyn que necesitaba el tema de la cirugía, que el personal médico ha actuado de la manera correcta, porque Alavi se ha asesorado, ha charlado con el personal del hospital de Ushuaia, pero por ahí que el niño no tiene insumos y los padres como que se le negó una RUP. El niño es fueguino y se fue 1 año, 2 años a vivir a San Juan. Esas son cosas que no pueden pasar, porque vos no podés perder una residencia por irte 2 años de una provincia. Y realmente es un niño que lo necesita. Entonces, en esos derechos de los niños sí son violentados. Y obviamente Alavi interviene en esos casos. Usted me señaló el hecho de la representación en las ciudades. En Tolwyn, digo, ¿tienen representación física que esté trabajando activamente? Para aquellos, digo, que están escuchando la entrevista tanto como en la ciudad de Río Grande y acá en Tolwyn, puedan, digo, acudir a ustedes. La realidad, nosotros nacimos, ya te digo, hace 8 meses con 7 fundadoras. Desde a medida que van conociendo y haciéndose visibles, las asociaciones podemos tener coordinadores en otros sectores, que ahí estamos charlando con gente que se va sumando de manera voluntaria, y creo que a la brevedad, en 10, 12 días, ya va a haber coordinadores tanto en Tolwyn como en Ushuaia, que hay gente que se quiere sumar a la causa de la lucha por los niños. Bien, por último, Granado, desde ya le agradecemos su buena predisposición por salir acá en los micrófonos de este medio de comunicación, y va en función a la presencia en las redes sociales tan vitales, digo, y que es una herramienta a la hora de estar comunicados para aquellas personas que, digo, necesitan la asistencia, la contención y el asesoramiento. ¿Cuáles son las vías de conexión que tienen aquellas personas para estar en contacto con esta ONG? Perfecto. Nos pueden encontrar en de Facebook, también en Instagram como Alavi RG, y tienen una vía de comunicación que es el 2964 668978, que pueden enviar un mensaje de WhatsApp y automáticamente va a ser respondida a su pregunta. Si escriben también por mensajes a lo que es la página, el Instagram, con persona dentro de las fundadoras que está designada y automáticamente responde, y vemos desde qué lugar se puede acompañar o abordar lo que está sucediendo. Muchas gracias, estamos a futuro en contacto. La intención es poder tener este puente comunicativo y para saber también cómo se va gestando todo en el transcurso de este periodo con las novedades que usted nos ha detallado. Buenísimo, muchas gracias a ustedes, y ya los vamos a estar poniendo en sabiendas de cuándo van a ser las fechas de las charlas, los talleres, para que puedan comunicarle a la sociedad y que la gente que lo necesita pueda acudir. Granados, que tenga buenas tardes, gracias. Igualmente para ustedes. Bien, así pasaba Patricia Granados, integrante de Alavi. Bueno, la función que cumple y loable de esta ONG que trabaja activamente, nueva en función. Sabemos que el hecho de constituirse como ONG lleva muchos pasos, pero estas personas vienen trabajando hace muchos años. Por ahí se visibiliza cuando, a ver, ahí ya hay una representación dentro de un ámbito que nuclea a varias personas con un fin específico, las cuales determinan conforme